Hola a todos, bienvenidos a Filosofía de Película. Yo soy Oscar. No me equivoqué de canal, los respondiendo comentarios van a venir a Filosofía de Película. Unos meses atrás, como un año atrás, hice una encuesta y a la mayoría no le había gustado la idea de que esta ascensión esté en este canal. El problema es que YouTube ahora está fijándose como criterio principal en cuántas horas de visualización tiene un canal. Entonces, los canales secundarios, que eran algo bastante común un par de años atrás, están desapareciendo, están siendo abandonados. Filosofía clase B va a seguir estando ahí, pero realmente no creo que tenga mucho contenido. Lo principal de ese canal, casi único, que era la sección respondiendo comentarios, va a venir a Filosofía de Película. Me disculpo por los inconvenientes que esto representa. Explico para quienes no están suscriptos a Filosofía Clase B, que están viendo porque este video tiene un número 195 en el título. Voy a crear un videito breve por allá por Filosofía Clase B para que al revés, quienes están suscriptos a Filosofía Clase B, pero no a Filosofía de Películas, se vengan por acá y bueno, veremos. Hay que ir adaptándose a los caprichos de nuestro señor YouTube. No sé por qué hacen estas cosas. Yo tengo una teoría. Yo creo que YouTube es un experimento social. Están tratando de averiguar qué tan difícil es para una empresa quebrar una vez que ha conseguido tener un monopolio. Están viendo cuántas decisiones que llevarían a la quiebra a una empresa en una verdadera economía de libre mercado pueden tomar antes de quebrar. No sé si alguien tiene otra hipótesis, lo escucho, pero la que más me cierra es esa, para explicar por qué hacen las cosas que hacen. Em, Estoy grabando esto el domingo, así que no tengo la menor idea de quién es el presidente de la Argentina en el momento de subir esto a internet. La otra vez hice un chiste con esto y varias personas se enojaron porque me dijeron que era clickbait y tenían un poco de razón. Eh, o sea, al momento que se transmita esto, todo el mundo va a saber quién es el presidente. Yo en el momento de grabarlo no lo sé. Lo único que puedo decir es que deseo que para este lunes todos en, exista ya en Argentina lo que todos deseamos, lo que todos esperamos, que ya no haya más ley seca. O sea, en las sabias palabras de un turista catalán, hombre, ¿por qué no hacen la prueba de ir a votar pedo mejor? No es una mala idea. ¿Eh? ¿Qué se pierde con probar? ¿Qué se pierde con hacer la prueba? Eh, Me dicen que Hollywood hace años que está filmando todas las películas son los siete samuráis. Yo no sé si están así esto. Hubo un tiempo en que sí, todas las películas de Hollywood eran los siete samuráis. Tenían el grupo de aventureros peleando contra el grupo numéricamente superior de villanos, el alivio cómico, el alivio cómico para los niños, la historia de amor para el público femenino, los siete samuráis, todas las películas de Hollywood. Eh, esa fórmula que inventó Kurosawa estaba en todas las películas. Eh, yo no sé si esto será, yo no sé si esto seguirá siendo así en el Hollywood de hoy. Yo creo que el Hollywood de hoy no está interesado en que nadie vaya a ver las películas y por eso nadie está yendo a ver las películas. Pero sí, unos años atrás, la época del Señor de los Anillos, de los Juegos del Hambre, no de esta cosa que sacaron ahora, de la trilogía original, eh, las Batman de Christopher Nolan, siete, eran todos los siete samuráis. Eh, Me dicen que alguien que abandonó una terapia, me dice que escucha a gente hablar como si los terapeutas fueran una especie de sacerdotes infalibles y que si abandonaste la terapia es porque no querés saber la verdad. Um, es un razonamiento un poco sectario este. El problema está en vos. El, el, el gurú es infalible. Si vos no te impresionó, te fuiste porque vos tenés un problema. Es un razonamiento un poco sectario esto.
En las terapias hay dos problemas. Hay muchos problemas, ¿no? Pero hay dos, creo que dos problemas principales en las terapias psicológicas. Por un lado, están estos grupos con cierto aire de cultos o incluso cultos. Hay grupos que son abiertamente sectas. eh, Abiertamente para hablar de una secta no fue el adjetivo más adecuado, pero se entiende lo que quise decir. Y por otro lado, es verdad que hay gente que no tiene interés en curarse de sus problemas mentales y no va a la terapia por eso. Y estos tipos, en la escuela de Freud, pasaron de pegarles una patada en el culo a que viniera gente con estándares éticos profesionales menos estrictos y se dio cuenta que eran un negoción, eran el cliente perfecto, un paciente que no se quiere curar. Lo podés tratar toda la vida, nunca te va a criticar que hace 20 años que está yendo a terapia y no ha mejorado ni un poquito, todos los meses va a seguir poniendo el cheque, es el paciente, es el cliente perfecto. Em, Freud contaba que atendió a una paciente homosexual que fue fue muy pocas sesiones a su consultorio, estaba ahí, ni pelota le daba, estaba, no sé, revisando el celular o lo que fuera el equivalente del 1905 a revisar el celular mientras te están hablando. Em, Freud se dio cuenta que no tenía el menor interés en la terapia y creo que la segunda, la tercera sesión se lo dijo abiertamente, que ella no tenía ningún interés en cambiar su forma de vivir, no tenía interés en curarse de nada. A lo que obviamente vino una pregunta bastante evidente, ¿y a qué viene? A terapia, y le dijo que ella iba a terapia para que la familia la dejara en paz por un tiempo. Había aceptado ir al psicoanalista. Am, Freud le dijo que eso no tenía ningún sentido, que no viniera más, ¿ok? Después vinieron gente que tenía estándares éticos un poco más bajos y se dio cuenta que eso, ¿por qué no vengas más? Esto es la cliente perfecta. Personas como esta mina son la cliente perfecta. Em, Tenés cosas como la terapia de pareja. A ver, todo lo que está mal en una pareja se lo tenés que contar solo al psicoanalista. No podés tener a tu novia, a tu mujer al lado. Es el más básico sentido común. La terapia de pareja es un absurdo como concepto. ¿Qué pasa? ¿Quiénes van a terapia de pareja? La gente que no tiene ningún interés en curarse de nada, que no tiene interés en solucionar ningún problema. Va a la terapia de pareja para tener una excusa para no divorciarse, que es lo que deberían haber hecho, que es lo que deberían haber hecho desde el vamos. Eh, Así que, qué sé yo. Fíjese, si algo no le sirve, si a usted no le sirve una terapia, es como que no le sirva, es como ir a un mecánico que no le arregló el auto, no le sirve, punto. No gaste dinero en eso. Em, Me dicen que soy una persona horrible porque no terminé de ver una película. Bueno, ¿sabe qué pasa? Que leer su comentario es una experiencia desagradable que dura 3 segundos. La película esa dura 3 horas, así que no es negocio. Prefiero leer su comentario estúpido, que es una experiencia desagradable de 3 segundos, no de 3 horas. Em, Me preguntan, ¿hasta qué punto las películas infantiles pueden tocar temas serios? Yo creo que deben tocar temas serios. El punto es que tienen que hacerlo de un modo que sea apropiado para el público infantil. Mediante alegorías, analogías, simplificando, yendo a los conceptos básicos del modo, pero deben tocar temas serios. Pollitos en Fuga habla del holocausto, lo va con pollitos de granja, pero uno lo ve como adulto y se da cuenta de que están hablando. Eh, es el modo de introducirlo a un hecho histórico bastante crudo, pero meterlo con, ok, vamos con alegoría, vamos con analogías, pero yo creo que deben tocar temas serios las películas para niños. Em,
¿Qué puedo hacer para mejorar el pensamiento crítico? Miren, nada que sea un tip va a revolucionar su pensamiento, su forma de pensar, ¿no? Pero si le tengo que dar un tip que me parece el más útil, piense en las palabras que está usando. Si no sabe lo que significa una palabra, o si sea porque usted no la conoce, por ejemplo, un término técnico que leyó en un texto y no más o menos sospecha lo que quiere decir por el contexto, pero el término técnico tiene un significado riguroso que usted no comprende, eh, cuántico, digamos. Em, o bien una palabra no tiene una definición precisa, no tiene una definición rigurosa en sí la palabra. La palabra no tiene un significado claro, no las use. Use palabras cuyo significado comprenda. Restrinja su vocabulario, pero úselo de modo propio. Con esto creo que va a empezar a pensar si se acostumbra a hacer eso y se ejercita en esto, en no usar palabras al aire que no comprende o que no tienen un significado claro. Habla únicamente con palabras que tienen un significado claro y usted comprende lo que significan. Creo que va a empezar a pensar con mucha mayor claridad en todos los asuntos. Ejercítese en esto. Me preguntan qué pienso del canal Veritasium. Me parece buena divulgación, me parece que era mejorante, me parece que nunca lo fue. Yo creo que en algún momento fue excelente y todavía por comparación sigue siendo bastante bueno. Lo que pasa con ese canal es que tiene videos que son publicidades y pretende que son contenido. A ver, hizo un video que es para promocionar una empresa de cepelines del siglo XXI. Podía haberlo hecho, podía haberlo hecho, podía haber dicho, miren, los cepelines no son cosa de reliquias históricas. Los cepelines existen y hay gente que cree que esto tiene futuro, que esto va a volver a lo grande. Podés hacer un video muy interesante con ese tema, pero el problema es que es una publicidad es una publicidad de una empresa. Es, todas las evidentes limitaciones, los evidentes problemas técnicos, que incluso algunos se mencionan en el video, se barren bajo la alfombra como si, bueno, esto existe. Eh, el que menciona esto, gente poco imaginativa, que no tiene creatividad, no están destinados a ser los pioneros del futuro. No me vengas con esa charlatanería publicitaria. Hacé el video. Promocioná a esta empresa. Decí, esto existe, estos tipos no son unos pelotudos, estos tipos saben lo que están haciendo, esta tecnología tiene potencial, no es una locura, pero señalá todas las limitaciones, todos los problemas que tiene. También hace un verdadero video informativo. Ese es el problema. Lo mismo con los automóviles Tesla, lo mismo con la entrevista a Bill Gates. Son videos que son publicidades que te la pretende hacer pasar por contenido. Ese es el gran problema con ese canal. La tesis de Derek Muller, cómo crear mejores videos educativos en Internet, creo que debería ser de lectura obligatoria para cualquiera que haga videos educativos en YouTube o similares, que yo creo que es estupendo ese ensayo. Pero bueno, ese es el problema que tengo. Me comentan que en el canal Philosophy Tube, alguien que únicamente leyó el título del video dijo, déjeme adivinar, va a decir esto, esto, esto y esto. Es exactamente lo que dijo el video. Así de predecible era. Yo de ese canal vi un solo video, que no sé si era el primero o uno de los primeros, porque se llamaba Philosophy Tube y YouTube no paraba de recomendármelo. Entonces, ok, vamos a ver qué es esto. Vi un video y empieza diciendo, vamos a hablar de este tema, vamos a mostrar este tema desde todos los puntos de vista posibles, menos de este.
Este tema, esta opinión no la vamos a tratar y si alguien la menciona en la caja de comentarios vamos a eliminar el comentario. Ajá, a ver. Algunas actividades intelectuales, como la ciencia, las matemáticas, tienen un montón de reglas. Viéndolas como un juego, tienen un montón de reglas. Para que un experimento sea válido, tenés que hacerlo así, así, así. Para publicar los resultados, tenés que hacerlo así, así, así. Tiene un montón de reglas la ciencia. Las matemáticas tienen un montón de reglas. La filosofía tiene una regla. Es un juego que tiene una sola regla. Todo está en discusión. Es la única. Todo lo demás veremos. La única regla es que todo está en discusión en filosofía. Si no todo está en discusión, lo que estás haciendo no es filosofía. Entonces, no te llames canal de filosofía. ¿Por qué? Porque no estás cumpliendo la única regla que tiene la filosofía. En filosofía todo está en discusión. En filosofía no hay hipótesis prohibidas. No hay hipótesis que no se discuten. De eso no se habla, eso es tabú. O sea, me preguntan, ¿qué propósito le encuentro a la vida siendo ateo? Vea, yo trato de enfocarme en, en la pequeña escala, porque cuando uno ve el universo a gran escala lo considera absurdo, lo considera carente de sentido. Entonces, lo que tiene sentido está a pequeña escala, no en... Es un poco el negativo de la idea de, bueno, no preocuparte, la idea religiosa típica de no preocuparse por los asuntos mundanos, por las trivialidades de cada día, enfocarse en el gran plan universal. Como no hay gran plan universal, yo creo que lo importante está enfocarte en la pequeña escala, en lo que podés controlar, en lo que podés hacer, en lo que tiene un sentido. O sea, lo contrario a este aforismo de no veas los detalles, enfócate en la foto grande. Bueno, alguien que considera que la foto grande es una pintura surrealista, que no tiene ningún sentido, no veas la foto grande. No sé si es el mejor modo de vivir la vida, pero me sirve. A falta de algo mejor, me sirve. Me preguntan, me dicen, no, ni siquiera me dicen, alguien dice en un comentario que The Hunger Games es una mala copia de Battle Royale. No. La autora dice que se inspiró en el mito del laberinto de Creta y no veo ninguna razón para no creerle. Tenés el tributo de 12 varones y 12 muchachas, eso es el laberinto de Creta. Y fíjense los personajes. Candice y Pita son Teseo y Ariadna con los sexos invertidos. Snow es el rey Minos. Seneca Crane probablemente es Ícaro. Sina, el modisto, quizás es Dédalo. Estas no son tan obvias, estas correlaciones. Cato es el Minotauro. O sea, suena razonable, le creo que esa fue la inspiración. ¿Se parece a Battle Royale? Probablemente Battle Royale también se basó en el mito del laberinto de Creta. Lo que no le creo es que el régimen de Panem no está inspirado en el régimen comunista de Laos. Además, ella estuvo en Laos. Si me dicen que por ahí lo vio en la Wikipedia, bueno, le puedo creer que cualquier parecido con la realidad, cualquier parecido con un país de mierda de la realidad es pura coincidencia, me lo puedo creer. Pero ella estuvo en Laos. No le creo. Eso le deben haber dicho cuando se hizo famosa. Esto negalo porque tenemos un problema diplomático si decimos que el país de mierda de tu novela está basado en un país real, tenemos un conflicto diplomático. Pero eso sí que no le creo. Que el parecido con el régimen comunista de Laos es casual, eso no le creo. Pero que está basado en el mito del laberinto de Creta, sí, tiene sentido. Tiene elementos que no están en Battle Royale.
Tiene elementos que no están en Battle Royale, o sea, eso tiene, pero que son coherentes con el mito del laberinto de Creta. Me preguntan, ¿los spoilers arruinan toda posible precuela? Depende, es una buena pregunta esto. A ver, si usted filmó una película que es Las memorias de un presidiario, y la precuela es una policial estilo Agatha Christie, hay 12 personas reunidas en una mansión, hay un asesinato y, oh, ¿quién será el asesino? Y uno es el personaje de Memorias de un presidiario. A ver, ¿cuál va a ser el asesino? Esa es una precuela que no tiene ningún sentido. Ahora, como comentaba alguien también, que esto se puede usar para crear una expectativa y violar esa expectativa. Por ejemplo, tenemos un personaje A que parece que es el padre del personaje B de la película original, en la precuela, digo. Tenemos un personaje en la precuela A que parece ser el padre del personaje B, pero cuando termina la película se revela que es el padre del personaje C de la película original. Eso por ejemplo, ahí tiene sentido. Usa las expectativas que tiene el espectador, el que ya ha visto lo que viene después, la usa para engañarlo. Esto también se puede hacer en películas en personajes que hemos visto en 1000 encarnaciones distintas, como los personajes de DC Comics o de Marvel. Se puede usar que las expectativas que ya tiene. Vamos a hacer otra Batman, ok. Vamos a ver al nuevo Batman. El público ya va con unas expectativas de lo que es Batman. Y se puede usar eso para engañarlo. Esto lo hace muy bien Batman vs. Superman. Hace una cosa bien esa película, por lo menos. Es que nos introducen un personaje femenino, que es una mujer atractiva, que coquetea con Bruce Wayne, lo afana, eh, y nosotros decimos, ah, Gatúbela. Y resulta que no, que es la Mujer Maravilla. Pero, ¿qué pasa? Como nosotros ya tenemos un abanico de personajes, esperábamos que, este personaje debe ser Gatúbela. Eso fue inteligente. Usó las expectativas que tenía el público para crear un esturión rojo, una distracción. Uh, pero sí, es algo que tiene que tener en cuenta, que el público está spoileado. El público está spoileado. Vos no podés filmar una Batman y decir que presentar una familia feliz cuando Bruce Wayne era chico y ¡tatán! Asesinaron a los padres, a que esto te tomó desprevenido. No, no me tomó desprevenido, lo estaba esperando que asesinan a los padres, porque he visto 1000 Batman. Otra cosa que no suelen tener en cuenta, un error que suelen cometerse es con la censura. La censura, sea la censura razonable, llamémosla, de las categorías de edad, el sistema de calificación por edades, sea la censura política, la censura ideológica de los códigos de producción secretos, te establece una serie de cosas que tienen que pasar o que no pueden pasar. Tenés una policial donde hay 10 aborígenes wichi y lesbianas y un hombre blanco. ¿Quién será el asesino? El hombre blanco, ¿quién va a ser el asesino? Ese, y esto en muchos no se dan cuenta, no se dan cuenta que te están spoileando, porque al no tener en cuenta la censura. Este es un error muy común, por cierto. Me dicen, en algún momento comenté que Batman no tiene sentido en el siglo XXI. Sí, me parece un poco ridículo Batman en el siglo XXI. Pienso lo mismo de James Bond, solo tiene sentido en los 50, 60. James Bond tiene sentido en el mundo de las guerras mundiales y, y la Guerra Fría. James Bond tiene sentido 1908, creo que empezó la guerra turco-italiana, hasta 1991, la caída de la Unión Soviética. James Bond pertenece a ese mundo. James Bond en el 2023
no pertenece a ese mundo. No tiene sentido en el mundo de hoy. James Bond. Sí, o sea, no tan estrecho de 50 a 60, pero James Bond pertenece al siglo XX. Un rango muy amplio, casi todo el siglo, pero pertenece al siglo XX. James Bond en el 2023 no tiene sentido. Es, me dicen que el Mr. Beast construyó 100 pozos de agua en África. ¡Wow! O sea, no estamos hablando de que donó el vuelto del supermercado a Cáritas. Una perforación cuesta en el medio de la nada, así como deben ser las aldeas estas, cuesta unos $25.000. Así que 100 estamos hablando de fácil arriba de $1.000.000, probablemente arriba de 2 millones. Like, soy su fan. Ciertamente no de su canal, pero soy fan de Mr. Beast. Felicitaciones. ¿Qué es más importante, el final o el inicio de una historia? Tratá de hacer todo bien y después fíjate que lo que salga mal solo, ¿no? No veo cuál es el sentido no veo cuál es el sentido de esta pregunta. Tratá de hacer bien todo, después lo que no te salga ya no te va a salir por su cuenta. Camilo M dice, si una palabra no define características que no puedan ser definidas con otras palabras, esa palabra no significa nada. Estoy de acuerdo. Estaba pensando en las palabras que no tienen sinónimos, pero, por ejemplo, los colores. Pero uno puede definir el azul como el color primario que no es el amarillo ni el rojo. O sea, sí, estoy de acuerdo. Cuando una palabra es imposible de reemplazar es porque no significa nada. Es porque no hay una realidad que se corresponda con esa palabra. Sí, estoy de acuerdo. Y hablando de Roma, me preguntan, ¿cuál es el problema con la justicia social? El problema es que la justicia social no es otra cosa que un eufemismo de propaganda para referirse a la injusticia. Justicia social no significa ninguna otra cosa que injusticia. Y nada más. Ese es el problema que tengo con el concepto de justicia social. Me preguntan, según cómo definí una corte canguro en el video anterior de Filosofía Clase B, para los que se estén sumando a esta sección, bienvenidos. ¿El tribunal de Nuremberg fue una corte canguro? Sin duda tuvo características. Fue creada post hoc de los hechos que debía juzgar, y esto es algo que los abogados defensores de los criminales de guerra juzgados en ella lo mencionaron, y fue un tema importante en la defensa, que esa corte no era legítima. No tenía derecho a juzgar acontecimientos anteriores a la creación de la misma corte. Lo que sí es que se puede argumentar en ese caso que ahí se trató de hacer lo más parecido a un juicio que pudieron. A ver, no había una institución supranacional reconocida por los aliados y por el eje, no había una ley común, no había una continuidad institucional entre la Alemania de la posguerra y la Alemania de la guerra. Entonces, bueno, trataron de hacer lo más parecido a un juicio. Se les puede justificar por eso, pero en ese caso, pero sí tuvo características de una corte canguro. Y por último, me preguntan qué pienso del concepto de Aristóteles del estado natural, del estado como algo natural al hombre. De esto, mire, Hobbes decía, porque la pregunta esta es referida, la cité muy abreviada, pero está referida a lo que decía Hobbes. Decía que las sociedades de las termitas o las abejas son imposibles de, de imitar por el hombre, porque nosotros no tenemos la misma naturaleza que las termitas y las abejas.
Para empezar, en las sociedades de las termitas no hay ningún sacrificio del individuo por la comunidad. La sociedad está organizada de tal modo que el individuo actúa únicamente por su beneficio particular, pero este coincide por completo con los intereses de la comunidad. Eso no ocurre en las sociedades humanas. Dos, las abejas y animales parecidos no comprenden cómo funciona su sociedad. Simplemente hacen su pequeña rutina individual movidos por el instinto, no comprenden cómo funciona la sociedad y por lo tanto no pueden interferir en el funcionamiento de la sociedad en su propio beneficio, no pueden hacer lobby las abejas. Y tercero, las abejas, las termitas y otros animales parecidos no tienen opiniones y por lo tanto no tienen diferencias de opinión entre sí. Bueno, por eso, porque nuestra naturaleza no es la naturaleza de las abejas, la sociedad de las abejas no nos sirve a nosotros. No es, necesitamos otra sociedad distinta. Los humanos somos animales solo moderadamente gregarios. Vivimos en estado de naturaleza, vivimos en manada, pero hasta por ahí no más. Somos solo parcialmente gregarios, necesitamos unas instituciones completamente distintas. Es, por eso no existe tal cosa como el estado natural. No existe tal cosa como el estado natural. El Estado es una creación en contra de la naturaleza. El Estado es algo que inventamos para protegernos de la naturaleza. Em, esa idea de que el hombre es un politicón, no sé cómo si se lo pronuncié correctamente esa palabra, es un animal cuya naturaleza es vivir en una polis. No, no somos eso. Eh, Nuestra naturaleza no es esa y por lo tanto no existe tal cosa como el estado natural. Sí, sí, el Estado no puede negar la naturaleza humana, que es lo que está haciendo el, el incipiente Estado global el que se está formando en el mundo de hoy, lo está haciendo de espaldas a la naturaleza humana, negando incluso negando explícitamente la existencia de la naturaleza humana. Ese proyecto no puede tener otro desenlace que el más espectacular, catastrófico y desastroso fracaso. Eh, el Estado tiene que reconocer que la naturaleza humana existe, adaptarse a la naturaleza humana, pero el Estado en sí no es natural, el Estado es un hecho en contra de la naturaleza. El Estado se instituye, se crea, se instituye para controlar la naturaleza humana, para evitar que la naturaleza humana no nos destruya. Esto ha sido todo por hoy. Nos estamos viendo hasta la próxima. Bueno, ahora sí, saludos.